Estimados compañeros, profesores y personal de la Universidad UNAM, hoy mi nombre es Juan Camilo Sierra y les voy a explicar un tema que fascina mucho a los historiadores y que de hecho es bastante poético y común en estos tipos de temas de la historia mundial. Y hoy les hablaré exactamente de esa época, la Edad Media. Hablaremos principalmente de tres aspectos: el aspecto económico, el social y el cultural. En estos tres aspectos veremos una de las cosas que más llama la atención, y es el estrato social que había en aquella época, cómo se organizaba la gente en esos tiempos. Pero antes de hablar de ello, vamos a ir directamente al inicio, más concretamente en el año 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augusto, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, fue depuesto por los pueblos bárbaros. Este episodio marca el fin de una era, al inicio de la Edad Media. El inicio de la Edad Media está mayormente establecido bajo un estado de incertidumbre total, en donde los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente no sabían incluso si el imperio había caído o seguía resistiendo en Roma. Por lo tanto, estos pequeños estados, que ahora eran más que nada estados bárbaros como el visigodo, el ostrogodo, o otros tantos pueblos que avanzaron por todo este territorio, como los vándalos que llegaron a África, empezaron a tener un modelo que actualmente se considera feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? Simple: colocar a un grupo de personas, campesinos, a trabajar campos o sectores agrícolas para un señor feudal. Este señor feudal, que era un administrador, obedecía las órdenes de un rey. Este rey tenía representantes en todo el reino, y a partir de estos feudales acumulaban la riqueza, ya sea en la minería, la agricultura o cualquier tipo de artesanía o trabajo hecho en ciudad o en pueblo. Ahora, con claro, estos sucesos podemos ver, ahora sí, el aspecto económico como tal. El aspecto económico consistía en el sistema feudalista que acabo de mencionar, en donde, como ya les dije, el campesino era el estrato social más bajo, que le tenía que responder al feudalista. Este feudo, que establecía los gobiernos de aquella época, permitían un control establecido mayoritariamente a la población, que, recordemos, el campesino o las personas que andaban en las ciudades, como los artesanos o otras tantas personas que trabajaban en aquellos conceptos, eran la mayoría. La mayoría en un lugar tan pequeño como Europa significaba bastante peligro para las clases gobernantes. Así que mantener a la población bajo un sistema feudalista, en donde la población escasamente sabía leer o escribir, mantenía un orden en los reinos e imperios que establecía en Europa. Este sistema feudal, además, era un sistema mucho más avanzado que el sistema esclavista en el que estaba, por ejemplo, el antiguo Imperio Romano, ya que, recordemos, en la Edad Media no existía la esclavitud como tal, aunque en la práctica técnicamente sí lo era. Pero, ¿qué ofrecía el feudalismo a los campesinos? ¿Por qué no se rebelaban? Pues muy simple. El feudalismo, a través de, obviamente, el feudal, esta persona feudal, lo que le proporcionaba al campesino eran dos cosas: protección. Recordemos lo que le mencioné hace un principio. Después de la caída del Imperio Romano, la gente quería tener algo en claro. La gente no tenía nadie, ni nada, ni noticias o ningún tipo de instrumento moderno para informarse, y mucho menos para colocarse en guardia al momento de una posible invasión. Así que los gobiernos de aquel entonces bárbaros, después cristianizados, empezaron a tener eso.
le ofrecían a la población seguridad, un sistema de protección ante cualquier calamidad climática, además de permanecer un control estatal bien establecido que mantuviese tranquilos a toda la población. Este sistema duró bastante tiempo, pero obviamente el sistema feudal no es único de Europa. El sistema feudal abarcó técnicamente todo el mundo, porque era un sistema que, como ya les dije, funcionaba mejor o de igual manera que el sistema de esclavitud. A los campesinos se les pagaba, claro, a algunos, pero a la gran mayoría lo único que pagaban técnicamente era la seguridad que les proporcionaba. Seguridad que en tiempos de guerra obviamente eran necesarios, pero en los momentos normales, en donde no había ni guerra ni hambre, obviamente era bastante desequilibrado e injusto, ya que el campesino técnicamente no tenía ningún tipo de ayuda o seguridad social, así que cualquier daño que tuviese él dentro de su trabajo era respondido por él, y también tenía que continuar y cumplir con la jornada. Vayamos al aspecto cultural. El aspecto cultural se caracteriza por este sistema estratificado en pirámide, en donde el rey estaba en la cima, después seguido por el famoso clero. ¿Quién es el clero? Y este es un aspecto bastante primordial que voy a tocar más adelante cuando toque el tema social. El clero o la iglesia era la institución más poderosa que había en Europa en esos tiempos. Literalmente colocaban y controlaban todo, desde quién coronaba a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta incluso cómo tratar a los campesinos, o tratar a las pestes, o tratar a las enfermedades. El aspecto cultural que se tornó es tal que se ve en sistemas arquitectónicos como el gótico, que actualmente vemos muy bonito, pero en que en aquella época, en donde obviamente las cosas no se hacían con maquinaria normal, era bastante doloroso para cualquier trabajador hacer una construcción como esta, que eran monumentales en su mayoría. El cambio de arquitectura no solo lleva a un cambio cultural, sino también que influye en el ámbito de qué es primordial, y obviamente la iglesia era lo más primordial en aquella época. Saliendo un poco de lo cultural, entrémonos en el ambiente social. El sistema estratificado otra vez juega un importante rol. Dejando el clero, encontramos a la mayoría de artesanos, comerciantes, por así decirlo, una especie de sector medio. Este sector medio influía en la mayoría de las cosas que había en las ciudades, ya sean herreros, los ya mencionados artesanos, o otras tantas funciones que movían al Estado. Y en lo último de la pirámide está el campesino. Este campesino, que recordemos no era un esclavo, cumplía a cabalidad con las jornadas de trabajo que le imponían sus señores feudales. Estos señores feudales, que eran unas especies de señores de la guerra, establecían cuánto tenían que dar los campesinos a partir de lo que ellos les proporcionaban. Un señor feudal la mayoría de las veces tenían decenas de tierras, hectáreas por doquier, que eran administradas por él, incluyendo las personas. Ya les dije que en la técnica parece una especie de esclavitud, pero en la práctica no lo es, porque un esclavo no tendría tiempos de recreación como si los tenía un campesino en la Edad Media. Ya saliendo ya y entendiendo bien en una conclusión de qué son estos tres aspectos importantísimos de la Edad Media, podemos finalizar en conclusión de que la Edad Media fue un proceso importantísimo para la historia de la humanidad, porque fue el motor del continente que al final y al cabo gobernó el mundo, que fue Europa, y que demostró a partir de ese sistema que, a pesar de que muchas personas entienden como una especie de estancamiento, en realidad hubo muchos avances, mucha fuerza de la iglesia y invenciones teológicas y obviamente científicas.
que colocaron en primera fase lo que posteriormente se conocería como el Renacimiento. Con esto ya puedo concluir y agradecer a la UNAP. Muchas gracias.